Hola a todos y bienvenidos a nuestro video final compilatorio. En este caso explicaremos el análisis en la utilización de software virtuales para la aplicación de la calorimetría en procesos termodinámicos como bases fundamentales al funcionamiento de las máquinas térmicas y su relación con la ingeniería civil. Empezando principalmente con la contextualización que se le quiere dar a este trabajo final, partiendo de que como actuales estudiantes y futuros ingenieros civiles sabemos la importancia que tiene el estudio de los temas abordados en las prácticas virtuales, pues es un hecho cotidiano, el mundo se mueve gracias al uso de las energías y para la importancia del presente proyecto, la energía termodinámica. Que junto con su uso y transformación particularmente del calor en trabajo, hace que el enfoque sea aplicativo a nuestra profesión de manera práctica y teórica, ya que la observación del comportamiento que se realizó pues, en los sistemas proporcionados, lo que hizo fue adquirir un conocimiento empírico en nosotros, dirigido a la parte académica y en especial al entorno laboral a futuro, ¿no? Como por ejemplo se evidenció los cambios de volumen, presión y temperatura en que se producen a manera de estructuración interna, junto con las variables que intervienen en el proceso, haciendo digamos como más abundantes, observables, medibles y digamos por decirlo así, métodos más sencillos la demostración de precisamente la termodinámica, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que a nivel macroscópico lo que hizo fue darnos a conocer el fundamento de la transferencia de energía. Esto, por ejemplo, en que se ve reflejado, por ejemplo, en el nivel calorífico, en ciertos materiales de construcción, en el campo de la hidráulica, que es muy importante si alguien se quiere especializar pues, en este medio. También podría decir que en los distintos tipos de tuberías a gas, incluso en tuberías de fluidos, que con todos estos, por decirlo así, situaciones, serán el día a día de nuestra labor como ingenieros, ¿no? Una vez aclarado esto, los objetivos que se tienen con respecto a este video y este trabajo final, tenemos que como objetivo general es demostrar el conocimiento adquirido en las simulaciones virtuales de la termodinámica para analizar procesos térmicos básicos en la ingeniería civil. Como objetivos específicos tenemos el primero de ellos, que es determinar el funcionamiento de vapor de una máquina térmica por medio del sistema cíclico de Carnot. El segundo, analizar los distintos procesos termodinámicos junto con sus cambios en la energía interna y generación de trabajo efectuado. Y el tercero es utilizar los conceptos y ecuaciones de calorimetría y procesos termodinámicos para dar a entender la ejecución básica de una máquina térmica. La calorimetría es la cantidad de calor generada o perdida para ciertos procesos. La ecuación para hallar esta viene siendo la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Los procesos termodinámicos se pueden llevar a cabo por medio de distintas formas y fórmulas, ya que dependen de los tipos de variables, si son constantes o simplemente no lo son. Un proceso adiabático es aquel en el que no hay intercambio de energía entre un sistema y sus alrededores, por lo que la fórmula vendría siendo diferencia de energía igual a menos el trabajo. Para el proceso isobárico es aquel en el que la presión permanece constante, por lo que la ecuación vendría quedando calor igual a variación de temperatura más el trabajo realizado. El proceso isovolumétrico es un proceso a volumen constante. En tal proceso el trabajo es cero y entonces la ecuación vendría dando como calor igual a variación de temperatura. Y para el proceso isotérmico la temperatura permanece constante. La variación de la energía interna vendría siendo cero, por lo que quedaría como resultado calor igual al trabajo. Y por último tendríamos lo que es las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas son medios que transforman calor parcialmente en trabajo o energía mecánica. Por lo regular, una cantidad de materia dentro de la máquina experimenta entre entrando y saliendo y salida de calor, expansión y a la vez cambia de fase. Un ejemplo de esto sería los motores de un automóvil. Y otro de los temas a tratar vendría siendo la
eficiencia, que es la razón entre el trabajo realizado por una sustancia de trabajo y el calor que ingresa a la sustancia. Y la ecuación vendría siendo el trabajo neto sobre el calor entrante. El ciclo de Carnot se basa en una máquina a vapor o una mezcla de combustible con aire u oxígeno reversible. Para que el ciclo sea reversible, el intercambio de calor de la sustancia de trabajo con los focos se produce a través de isotermas y las variaciones de temperatura de forma adiabática para que no haya pérdidas de calor. La relación que hay entre las actividades y el ciclo de Carnot las explicaré a continuación. La actividad 1, software virtual de Pearson, es una herramienta donde ofrecen unos líquidos, unos sólidos, se puede cambiar su masa, su temperatura inicial y la idea es que lleguen como a un estado medio de temperatura. Se observa cómo los líquidos tienden a recibir calor mientras que los sólidos a ofrecer calor o a perder calor. Y el lado derecho se observa una gráfica calor versus cambio de temperatura y se observa cómo los materiales o los sólidos tienden a hacer calor. En la actividad 2, plataforma interactiva PET, consiste en mantener la temperatura constante para las actividades y se trabaja más que todo con partículas pesadas. Se va cambiando el ancho, se va cambiando su temperatura a medida que se cambia el ancho y finalmente se obtienen unas gráficas las cuales son volumen versus presión, volumen versus temperatura y presión versus volumen. En la última se observa, en la gráfica al lado derecho se observa la gráfica de presión versus volumen a temperatura constante, 300 kelvins, la cual se convierte en una isoterma. Y en la actividad 3, plataforma interactiva PET, es la misma que se utilizó en la actividad 2. Esta vez pues se cambia temperatura, se cambia el ancho, se cambia la presión para obtener distintas gráficas. En este caso pues como primero se mantiene la temperatura constante, como se puede observar al lado derecho se forma una isoterma. Después en el segundo se mantiene ya la presión constante, pero si se observa el volumen se va cambiando. Y por último el volumen se mantiene constante, pero la presión se va cambiando. Ya para el ciclo de Carnot se observa al lado izquierdo como una gráfica, una representación de cómo es el ciclo. Inicialmente empieza con una expansión isoterma de 1 a 2, después de 2 a 3 una expansión adiabática, de 3 a 4 una compresión isoterma y 4 a 1 una compresión adiabática. En la expansión isotérmica, como se menciona, es una expansión, entonces su volumen va cambiando a medida que también cambia su presión y su temperatura se mantiene constante como se ha mencionado anteriormente. De 2 a 3 es una expansión adiabática, como se observa el volumen sigue cambiando pero su temperatura ya cambia. Disminuye en este caso y se ve que también aumenta el volumen como se ve en el gráfico de 2 a 3. De 3 a 4 en la comprensión isoterma se observa cómo se mantiene la temperatura constante pero también va cambiando su volumen, va disminuyendo compresión, y de 4 a 1 en una compresión adiabática vuelve a disminuir el volumen pero la temperatura cambia y se observa cómo tiene relación las actividades con el ciclo de Carnot, ya que el ciclo de Carnot pues, se basa, como dije inicialmente, en una máquina a vapor, y esto nos demuestra, o pues más que demostrar, que tiene relación con las máquinas a vapor, porque pues, en este caso es reversible. Es muy difícil que las máquinas sean reversibles porque más que todos los combustibles son pues combustible fósil, se quema y ya no se puede recuperar, pero pues para este caso se observa cómo aparecen en los experimentos 2 y 3 las isotermas, también la compresión isoterma. Bueno, nuestro proyecto consistía en 3 laboratorios, cada uno con su temática, las cuales buscaban explicarnos las leyes de la termodinámica y cómo estas permitían el funcionamiento de la máquina térmica. El primer laboratorio fue de calorimetría, del cual aprendimos que para que una sustancia cambie de estado es necesario suministrarle calor en una cantidad proporcional a su masa a temperatura constante. También aprendimos que en un sistema los cuerpos ceden o ganan calor buscando siempre su equilibrio térmico. Con ese primer laboratorio aprendimos la primera fase del funcionamiento de la máquina a vapor, el cual consiste en transmitir energía térmica al agua
para que ésta se transforme en un vapor y comience el funcionamiento de esta máquina. El segundo laboratorio era de los procesos térmicos, los que nos explicaba que el proceso isocórico es el que tiene volumen constante, debido a que la variación del volumen es cero y este no realiza trabajo. El segundo procedimiento es el isotérmico, que tiene temperatura constante, de tal manera que no hay cambio en la energía interna del sistema. Este realiza trabajo. El tercero es el isobárico, que tiene presión constante. El cuarto es el adiabático, que tiene calor constante. Bueno, después de entender cada procedimiento térmico, su respectiva constante, entonces pasamos a explicar que entonces el vapor es introducido en esta tubería, la cual hace que se aumente su presión, ya que el volumen es muy pequeño y llega aquí al cilindro con una presión alta, la cual hace mover el pistón. Entonces podemos observar que para los gases la presión y el volumen son inversamente proporcionales, por eso al tener un volumen muy pequeño, el gas llega con una presión muy alta al pistón. Acá podemos observar la gráfica que nos dio nosotros en el experimento, lo cual comprueba esto. Aquí también podemos observar que hay una temperatura constante, entonces si el volumen es muy pequeño, entonces la presión aumenta, pero si el volumen aumenta, la presión disminuye. Entonces este proceso isotérmico hace mover el pistón, lo cual hace que transforme la energía térmica en trabajo mecánico, generando un movimiento rectilíneo que por un sistema de biela-manivela transforma este movimiento rectilíneo en un movimiento circular. El funcionamiento entonces de una máquina de vapor es que calor tomado de una fuente de temperatura alta se introduce al motor, este lo transforma en un trabajo obtenido y el calor cedido se transfiere a un recinto a baja temperatura. Aquí podemos observar que cuando el vapor llega con una presión al pistón, entonces este lo transforma en trabajo, moviendo una distancia de X. El ciclo termodinámico que nos dio en nuestro experimento, podemos observar cómo a temperatura constante, tanto la presión como el volumen varían. En el segundo experimento, la presión es constante y podemos ver cómo el volumen varía. En el tercer experimento, el volumen es constante y vemos cómo la presión varía. Entonces esto es un ciclo térmico que se denomina cualquier serie de procesos termodinámicos que al transcurso de todos ellos el sistema regresa a su estado inicial. Entonces aquí podemos ver que este es un ciclo termodinámico en el cual comienza con el agua, se calienta, se transforma en vapor, entra el pistón, se genera el trabajo y después se pasa a un condensador que transforma otra vez el vapor en agua, volviendo otra vez así al ciclo de inicio de nuestra máquina de vapor. Bueno, finalmente, a todo el trabajo realizado, que empezó obviamente desde la parte de la calorimetría, luego por los procesos termodinámicos, hasta llegar a lo que conocemos como las máquinas térmicas, diría que toda esta información se recopiló para el entendimiento base en cuanto al funcionamiento de cualquier máquina térmica. Esto, digamos, enfocado hacia una determinada situación que se nos pueda presentar en el ámbito laboral, ¿no? Concluyendo que estas máquinas son un tipo de dispositivo el cual convierte la energía térmica en trabajo a partir de un conjunto de elementos mecánicos que permite intercambiar energía generalmente a través de un eje mediante la variación de un fluido específico, ya sea digamos el agua, el vapor, incluso también la gasolina y el aire también, muy importante, y también la aplicación de distintos gases como se evidenció en las prácticas realizadas, ¿no? Todos estos tipos de fluidos varían con respecto a una densidad significativa que al atravesar la máquina también se evidencia la variación de su volumen específico, lo cual permitió analizar las diferentes magnitudes y los efectos mecánicos y térmicos como variables independientes. También nos gustaría aclarar que este tipo de máquinas nos parece muy importante y lo aclaramos nuevamente, ya que pues era como nuestro principal objetivo. Pues a nivel profesional y más que todo en la carrera de ingeniería civil son fundamentos básicos para llevar a cabo casi cualquier proceso constructivo.
por ejemplo, como lo mencionaba, en el campo de la hidráulica.